Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Flores y estoy muy agradecido y muy honrado de realizar una entrevista con un joven realizador uruguayo para el 11º Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente contra el Silencio de Todas las Voces, que ha sido mi casa durante muchos años y con quien me siento muy agradecido por haberme invitado y por todas las enseñanzas que he tenido en ese lugar, un espacio fundamental para el documental hispanoamericano y para también sacudir un poco las conciencias. Así que voy a darle la bienvenida a Marcos Vanina Ferrari, que nos acompaña desde Uruguay. Un saludo, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, pues miren, Marcos es, como les dije, un joven realizador, director de cine uruguayo, que en este encuentro, este 11º encuentro, nos presenta esta película que se llama Ópera Prima, un diario fílmico sobre la identidad, ideología y memoria. Marcos es Marcos comienza a estudiar fotografía en el año 2005 en el taller Aquelarre, donde cursa 3 talleres. En paralelo estudia realización cinematográfica en la Escuela de Cine del Uruguay, egresando en 2011. En 2016 realiza el taller Sayo, dictado por Lucía Pitaluga, en EAC, Espacio de Arte Contemporáneo. Y en 2017 comienza a trabajar en Proyecto Casa Mario en el programa de acontecimientos. En 2018 realiza el taller Sociología de la Imagen a cargo de Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, y el curso de iniciación de arte contemporáneo dictado por Fernando López Laje en la Fundación de Arte Contemporáneo de Uruguay. Actualmente se encuentra cursando la especialización y la maestría en lenguajes artísticos combinados de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Es director de varios cortometrajes entre los que destacan Mi corto de anteojos, ganador del primer premio de la 29 edición del concurso de cortometrajes Georges Méliès de Argentina. Se desempeña también como director de fotografía en diversos gestos y audiovisuales, cortometrajes, videoclips, videodanza y largometrajes. También expuso en diversas muestras colectivas e individuales, destacándose Yo en el, yo en el, yo, él, no, nosotros, ustedes, una de las 5 muestras que inauguran el Fotograma 09, Festival de Fotografía de Montevideo 2009, y la obra Imageless Future, presentada en el Festival Internacional de Fotografía Fotovista en Krasnodar, Rusia 2018. En 2019 participó en la exposición del proyecto Casa Mario en el Centro de Exposiciones Subte como parte del equipo de producción y también como artista invitado presentando el video Ensayo de 19 horas, El submarino terrestre. Bueno, Marcos, pues para hablar de tu película, antes que nada, pues una vez más agradecerte que estés aquí con nosotros y que formes parte de la selección oficial del 11º Encuentro Hispanoamericano contra el Silencio de Todas las Voces. Bueno, pues antes que nada me gustaría preguntarte, porque es una película pues muy, muy personal en todos los sentidos, una película que como a todos los realizadores lo que hacemos nos desnuda, nos retrata, pero en este caso te retrata de primera mano porque en términos reales apareces mucho a cuadro y es tu voz el que nos va hablando de ti, de tu familia. Quisiera, en ese sentido, preguntarte, aparte de lo que mencionas en la película, de que a los 8 años llegó a ti la videocámara, ¿qué fue lo que te hizo a ti explorar el lenguaje audiovisual y estos caminos del documental para llevar tu carrera como director de cine? Bien, bueno, en realidad yo pienso que fue más una necesidad más que un deseo, en el sentido de que la cámara, esa obsesión que tenía por la cámara y por la imagen, en alguna medida estaba dada por una condición de ser gordo. El ser gordo, y esto en la película está, pero de manera muy soslayada, o sea, es como algo que se narra, pero se narra no directamente, sino que está. Eh, y es la cámara en sí es un ejercicio de poder en cuanto uno intenta de que no, intenta no ponerse sobre las cosas como sujeto que filma objetos y a sujetos y ir más hacia el encuentro y estar entre, al menos
intenté hacer eso en la película, intento hacer eso. Esta cuestión de tener un conflicto desde los inicios con la imagen propia, creo que la cámara ayudaba a relacionarme y a encontrarme con el mundo y con mi familia, con lo que tenía cerca y con el resto, ¿no? O sea, yo no quería aparecer en plano, quería estar detrás de cámara. Y eso es porque la problemática de los cuerpos gordos o de la gordofobia es estos cuerpos que se visibilizan como un problema y se invisibilizan como cuerpos deseados, ¿no? Como cuerpos, entonces como no tienen mucha autoridad, no tienen, y aunque yo no hablo directamente de eso en la película, no me pongo en plan biopolítica, sino que es lo que subyace, creo yo, todo el tiempo, ¿no? Por eso hay algunos planos, por ejemplo, de mi infancia, yo tengo 10 años y estoy filmando la balanza y yo pesándome y diciendo, bueno, bajé 5 kilos y... Entonces, nunca se aborda el tema, porque la película medio que no aborda ningún tema, ¿no? Va pisando, va buscando, experimentando la búsqueda, ¿no? Pero yo, si tengo que dar una respuesta, creo que hoy podría decir que es eso, ¿no? Que parte más de una necesidad que de realmente un deseo de querer ser director de cine, ¿no? Es algo como que me vino, ¿sí? Como que tuve que... Y en esa medida que tiene que ver con lo mismo, con lo personal y en esto que estás comentándonos tú sobre mostrarte y con esta cuestión que tenías de gordura y de lo que nos estás contando, ¿cómo es justamente como director, ¿no? Mostrarse en pantalla, mostrar a la familia, mostrar los conflictos que se muestran ahí en el sentido ideológico, en muchos sentidos, incluso en el sentido generacional, por ejemplo, cuando hablas con tu abuela en la entrevista, si ella está temerosa de hablar algo a la cámara, ¿no? Y tú le dices, bueno, es que ya esto ya es mi responsabilidad. Quizás porque otros tiempos, ¿no? Porque a nuestra generación ya no le tocó vivir ese miedo, ¿no? Que en tu caso a tu abuela le sentía. Pero bueno, ¿cómo es mostrarse como realizador y a la vez ser el protagonista mismo de tu propio film? Bueno, es bastante complejo porque uno tiene que construirse como un personaje también y construir a su familia y a sus seres más cercanos y queridos también como personajes de una película. Y esto es muy delicado. Hay una montajista argentina que le preguntaron cómo hacía para calcular las horas o los días de montaje. Entonces ella decía que calculaba, por ejemplo, si habían 40 horas de material en bruto, ella calculaba que eran 40 días, o sea, 1 hora más o menos por día de montaje, eso le daba bien, a no ser que se tratara de la familia del director o apareciera el director, ahí dice, nunca da el tiempo, nunca da el dinero, nunca es incalculable, porque no tenés distancia, ¿no? No hay distancia, entonces es muy difícil eso, ¿no? Es como, es realmente quizás de las cosas más complejas que uno puede llegar a filmar es a sus padres, es a sus abuelos, y en este caso, bueno, muchos de ellos una historia muy fuerte por detrás. Vos lo que planteás ahí con mi abuela, con el miedo, en algún punto sí, generacionalmente yo es como, no tengo ese miedo porque no padecí la dictadura uruguaya ni la dictadura cívico-militar, pero sí el miedo de alguna forma está ahí presente y está dentro mío, porque es cuando cuento, por ejemplo, que iba y despertaba a la siesta a mi padre, él se despertaba sobresaltado, ¿no? Y eso me causaba mucho temor, ¿viste? Era como algo extraño. Entonces, también la película atenta contra esa idea de que eso es algo que hay que dar vuelta a la página, ¿no? Como es algo que pasó en el pasado justamente, ¿no? Que ya pasó y que
no sé, hay teorías acá que dicen, por ejemplo, esto se va a solucionar cuando todos esos que vivieron en esa época se mueran y ya hayan otras generaciones y se olviden de eso. No, bueno, la herida queda, la huella está y está presente en eso, en un niño que va a despertar a su padre y le da temor despertar a su padre porque su padre se despierta sobresaltado porque lo hace desde que salió de la cárcel. Eso, en esa medida, por ejemplo, relacionando otra vez a tu familia, porque bueno, es determinante totalmente en la película, en el documental, esto que comentas de tu padre, o sea, que lo hablas en uno de tus textos de voz en off en la película de cómo despierta tu padre sobresaltado, lo que nos estás contando en este momento. Y hay una escena en la película también donde tú vas con tu padre al sitio donde él reconoce que fue torturado, ¿no? Es decir, sí. Supongo que tú fue la búsqueda que lo dijiste, vamos allá y bueno, es tocar unas fibras muy sensibles, unas cuestiones que van más allá de la pantalla, ¿no? Que quizás quienes vemos el documental, pues algunos podemos inferir que hay eso, pero no es lo mismo que vivir eso en carne propia y que estarlo mostrando, ¿no? Cada vez que tú ves tu película, estás viendo eso, o tu padre cada vez que la ve, revive eso y puede revivir también imágenes del pasado que le puedan sentar mal, ¿no? Esta situación con tu padre, esto, ¿cómo fue? ¿Cómo es esa sensibilidad para poder decir, vale, vamos allá y a ver qué te surge, ¿no? ¿Qué sientes, ¿no? No, bueno, mucha complicidad, ¿no? Tuve mucha complicidad de mi padre, bueno, de todos. Cosa que agradezco y la fueron a ver muchas veces. Yo me asombraba porque decía, no sé, se volvía a estrenar en otro cine o eso y iban todos a ver la película y yo decía, ay, Dios mío, la vuelven a ver. A mí nos pasaba en la sala de montaje sobre todo, ¿no? En la sala de montaje de que había momentos que no era muy difícil como trabajar o volver a ver, sobre todo cuando mi viejo relata todo lo que fue el proceso de tortura que llevó hasta a la alucinación. Eso era una cosa que después que lo montamos era como, yo le decía, cuando llegábamos a ese momento decía, bueno, esto ya está, pasalo, veamos la escena siguiente, porque claro, volver otra vez siempre a revivir eso, a volver a estar ahí es difícil, es algo que sí, te moviliza y uno lo padece. En algún punto, a veces creo que se piensa que uno hay un disfrute y en algún punto sí hay disfrute y hay disfrute en hacer esta película, pero también hay padecer, ¿no? Uno padece y se da de lleno contra eso que es uno mismo, contra el espejo, ¿no? Que es como un poco esto lo que está pasando ahora, esta cuestión de, por ejemplo, me pasa mucho de estar en conexión de esta manera, ¿no? En clases o en streamings, ¿no? De lo que ha pasado con la pandemia, de que uno tiene que hacerse cargo de la imagen del otro, pero también de la imagen de uno mismo, ¿no? Porque que antes no pasaba, ¿no? Uno, siempre te estás viendo, ¿no? Y hay algo también de exponer lo cotidiano que ahora cambió con respecto a las redes sociales. Por las redes sociales, a lo que venía pasando, o cuando yo empecé a hacer esta película en el 2011, 2012, que no existía esa como que ahora, lo que dice Groys, que habla de que cambió esta relación, de que ahora hay más gente interesada en generar imágenes que en ver imágenes, ¿no? Que antes nunca había sucedido. Pero bueno, cuestiones de estos años. En ese sentido, o sea, a ti específicamente, porque bueno, justo la película comienza con un video de estos videos que nos muestran en los aviones de seguridad, ¿no? Y de ahí, bueno, la cámara se mueve y vemos que estás en un avión y empiezas a narrar tú. Es un asunto como medio metacine, ¿no? Porque estás haciendo una película, yendo a un festival a presentar un corto, incluso en esos primeros momentos de tu película hablas también de que buscabas en algún momento hacer un homenaje a Agnes Barda con su película Las Playas. Hay una referencia al cine.
Pero, y tú mencionas ahí que es el momento detonante del inicio de la película, pero ¿tú en qué momento personal decidiste que era importante contar la historia de tu familia, que te atravesaba, si a lo mejor es un asunto catártico, algo que necesitabas también tú como una especie de terapia personal, o cuál es precisamente la búsqueda que tuviste con el hacer esta película? Claro, es que la búsqueda misma fue el hacer, es algo difícil, a mí a veces me cuesta hablar de la película, decir, bueno, ¿de qué va la película? Porque es como esta cosa del autor como propietario del sentido, me cuesta. La película abre así, abre de una manera muy rara, porque generalmente las películas tienen al principio, que se genera un gancho con el espectador que uno pacta, dice, bueno, esto va a tratar de esto, más o menos esta va a ser la estética de la película, y uno se entra, ¿no? Ópera Prima no hace eso y yo lo quería hacer a conciencia, o sea, errar a conciencia de que sea un poco una deriva, de que sea que el espectador esté perdido, porque yo un poco lo estaba también, no sabía bien qué estaba haciendo, cosa que en el cine se permite poco, ¿no? Porque como es bastante costoso, bueno, yo lo hice con muy poco presupuesto, ¿no? Filmo yo con mi cámara, pero bueno, siempre tiende a haber un montón de documentos, un montón de pienso antes, que en Ópera Prima eso no sucedió. Sí, lo que sí había era, bueno, tener muy claro cuál era en algún punto el punto de vista, ¿no? Qué era como ser muy sincero con lo que realmente me interesaba, con lo que ir al encuentro de las cosas y generar situaciones para que algo emerja de ahí, ¿no? Que hayan algún evento epifánico, no sé. Pero por ejemplo, en la casa se desarmaba y estaban los libros, estaba la biblioteca y mi familia vino en la venta de la casa de mis abuelos a desarmar la casa y bueno, yo iba con la cámara y filmaba y ahí empezaban a pasar cosas y emergía siempre lo político y ese miedo y esa situación, siempre estaba ahí, ¿no? Y bueno, cada vez más, sobre todo en el proceso de montaje, fue una película muy de filmar, montar, hacer un primer corte, seguir filmando, ¿no? Fue un proceso de 5 años de ir y venir. Ahí se fue armando y tenía más que nada un tinte ideológico, diría yo, porque se habla mucho del comunismo, porque toda mi familia militaba en el Partido Comunista, bueno, pero en realidad sacando lo unismo, esa cuestión ideológica de cómo vemos y actuamos en el mundo, ¿no? Que además es algo muy primario, por eso ópera prima también, porque es metalenguaje, pero también hay algo de quiénes somos y cómo nos movemos en el mundo y qué es lo que nos interesa y no, que es primario, que es lo que nos constituye, digamos, y que es ideológico, pienso yo. Sí, en tu película podemos encontrar, pues, justo como algunos conflictos muy, muy, muy marcados, ¿no? Entre lo personal y lo público, ¿no? Entre el ideológico también, ¿no? El comunismo versus el capitalismo, bueno, la ideología comunista, pero también tú haces mención precisamente de que cuando triunfa la derecha en Uruguay, ustedes se llenan de electrodomésticos en la casa, ¿no? Y, y entonces, a partir de ese detonante de llenarse de electrodomésticos, llega la cámara a ti, ¿no? O sea, es un conflicto también, o sea, definitivo en la película, ¿no? Cuando voy a Croacia y veo a mi familia en Croacia, hay que viven en un sexto piso por escalera, ¿viste? Entonces bueno, es relativizar también y generar sobre todo aberturas, muchas. A mí lo que más me gusta que pase es que haya un espectador activo, que no sea una cosa de un simple consumo de un material, ¿viste? Que necesite elaboración y eso yo lo encuentro en las miradas totalmente disímiles sobre la misma película, ¿no? Espectadores me vienen y me hablan de cosas totalmente distintas o me plantean cosas muy diferentes y eso creo que ahí está la riqueza, ¿no? Generar cosas que sean polisémicas, ¿no? Que puedan abrir y no tanto cerrar, ¿no? Y regresando en este tema específico del hacer la película, cuéntanos un poco de este viaje, ¿no? Esta cámara que viaja, ¿no?
a lo mejor hasta también en el tiempo, ¿no? Porque si bien está el Uruguay presente todo el tiempo, bueno, Croacia, Italia, e incluso un poco de Cuba, ¿no? Cuando hablas del tiempo que fuiste allá con tu madre, o sea, están presentes el viaje de la cámara que viaja, aunque no sea específicamente en imagen, pero sí en narración. De pronto verte en Croacia, ¿no? Y que el espectador entienda que esa es tu familia también, y cómo fue ese encuentro con esa familia, cómo fue esta parte de poder entender qué es lo que estabas haciendo, qué estabas buscando con un idioma que pues es complicado para cualquier persona que no esté cercano a él. Totalmente. Y esas eran las limitaciones también del cine pobre, ¿no? De decir, bueno, no tengo plata como para pagar un traductor y ir a Croacia con un traductor y que me esté traduciendo, y eso parece ser a priori una desventaja, ¿no? Pero al mismo tiempo se generaron cosas increíbles que fue una complicidad, ¿no? De mi familia hablando en croata a mis espaldas, digamos. Yo estoy ahí filmándolos y ellos están diciendo, ¿y este qué filma? Está filmando cualquier cosa, ¿no? Y que eso no es posible, ¿no? O sea, yo me enteré de todas esas cosas cuando llegué acá y sí, me senté con un traductor y me dijo, bueno, ahí están hablando de vos. Y dice que, ¿por qué están filmando eso? Que no tiene sentido. Y es justamente ahí cuando se llena de sentido. Justamente cuando creo yo que cuando dicen, bueno, nosotros no somos personas interesantes para salir de la cámara, ahí se vuelven interesantes, ¿no? Se vuelven... Totalmente. y eso fue una experiencia, por ejemplo, yo en Croacia... era muy difícil la comunicación, o sea, realmente nos entendíamos con muy poquito, algo de italiano, y yo estuve 2 semanas más o menos en Croacia y con esta parte de la familia, y los primeros días yo decidí estar con la cámara, pero no filmar nada, ni sacar fotos, no tratar de que la cámara fuera parte de mí, y que estuviera ahí, y ellos sabían que yo quería filmar y que estaba queriendo hacer una película, pero no llegar, invadir en la casa y eso, apropiarse, ¿viste? Y hablar, yo quiero hablar sobre, no, yo no quiero hablar sobre, yo quiero encontrarme con vos. Entonces, cuando yo en un momento vi que había complicidad, ¿viste? Que ellos estaban muy graciosos hablando, que yo no entendía, ahí fue el primer momento que prendí la cámara y Soran me dice, bueno, la comida estuvo rica, más o menos, ¿viste? Nos reímos. Y ahí empezó la filmación. Y después le dije, bueno, les voy a hacer una entrevista, que es la entrevista de locos, que era tener las preguntas traducidas en un papel y yo se las doy y ellos me hablan sin yo entender en ese momento qué es lo que me están diciendo. Pero bueno, eso está todo ahí, es como todo muy... Pero digamos, previo a esas 2 semanas que estuviste ahí, ¿tú ya habías conocido a tu familia antes o fue de verdad conocerla por el proyecto, por decir voy a... Fue conocerla por el proyecto, ¿no? O sea, mis padres habían viajado en los 90 y los conocieron en los 90 y conocieron una gran familia que se había reducido por bueno, la escena esa que yo dije, bueno, hagamos el árbol y contarme haciendo el árbol que estaban casi todos muertos, ¿viste? Porque era como que yo esperaba encontrarme esa gran familia del relato de mis viejos cuando viajaron en los 90 y esa gran familia ya no estaba. Pero sí, fue tuve un poco de ayuda de la embajada que me consiguió el número de teléfono y después, nada, un amigo de un amigo que hablaba los 2 idiomas pero que estaba en otra ciudad, lo llamó y le dijo, están yendo para ahí, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, nada, pero gente de una generosidad y de una muy, muy increíble, ¿no? Ellos son... ¿Y han visto la película ellos? No han visto la película, no tuve, nos presentamos en un festival en Croacia y eso no fuimos seleccionados. Hay algo también muy difícil y por eso saludo a este festival también, que muchas veces estas películas, este tipo de películas, es muy difícil que encuentren su lugar de donde poder ser visualizadas, que lleguen al público, y esa fue una arremetida del corazón, así cuando uno dice,
Che, si a algún lugar quería ir era volver ahí y decirles, bueno, acá están. Pero bueno, en algún momento será. Sí, Ahora va a llegar a México. Esperemos que algún momento llegue a Croacia. ojalá que sí, seguramente sí será, y yo creo que va a ser muy gratificante para ellos, no solo ver el trabajo, sino también poder ver a su familia, ¿no? A su familia de Uruguay, a tu padre, a tu madre, o sea, conocer un poco más también de lo que, así como tú fuiste y conociste, ellos van a conocer de esta otra parte a través de tu película, porque es un relato, es al punto que quería llegar, ¿no? El tema de la memoria histórica, ¿no? O sea, de pronto coincidimos la historia siempre como cifras, como datos, como quienes hacen la historia son los grandes nombres, ¿no? De las figuras que todos reconocemos en los libros y demás, pero no entendemos que la verdadera historia se hace justo de todas estas personas, de este anonimato, llamémosle así, ¿no? De la gente, y que una película como la tuya retrata totalmente, o sea, alguien que puede ver tu película, pienso yo que no solo encontrará un relato íntimo que hable de una familia y quizás de una distancia y de una separación por cuestiones pues de la historia misma, guerras, ideologías, demás, pero además también va a encontrar pues la historia misma, ¿no? O sea, forjada en las personas más allá de los libros y de los líderes de los políticos de siempre o de los artistas, grandes artistas de siempre, sino de la gente de carne y hueso que ha forjado el mundo y incluso esta globalización que vivimos hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tema del cine, en específico del documental, como un espacio, una ventana hacia el pasado y a la vez también como una perspectiva hacia el futuro? No, yo creo que es súper necesario y más estas películas que son, bueno, a mí me gusta muchísimo el cine que va, y el cine documental que va de eso, ¿no? Que se permite experimentar lo cotidiano, que se permite experimentar la búsqueda eh, y que y que va hacia a lo más que pareciera que no es universal, ¿no? Pero sí lo es porque cuando uno va realmente a lo más peculiar, a lo más íntimo, nada, somos parte de la sociedad, somos parte de este mundo, entonces siempre encontrás por algún lado u otro acuerdos, digamos, encuentros, y uno puede leer ahí mucho más que en los datos, en lo que te puede dar un libro de historia, ¿no? O sea, en esas pequeñas historias peculiares y particulares y mínimas, muchas veces se encuentra mucho más lo real y que en los grandes relatos de las grandes personas o personajes o situaciones, ¿no? A mí lo que también me interesaba mucho en este caso de mi familia era esta cosa como cíclica de sigue sucediendo y cambia de continente y no sé qué, y se sigue sucediendo, ¿no? Como esta cuestión de una espiral del tiempo, ¿no? Que no llega a ser igual, pero parece ser parecido, ¿no? Al final viene una guerra, al final viene una dictadura y se rompen los lazos sociales y la gente se vuelve cada vez más individualista, ¿no? Totalmente. En ese sentido, ¿para dónde crees, Marcos, que va tu cine? O sea, después de haber mostrado en esta película, pues tú y tu familia completamente el desnudo, en un ensayo fílmico que yo diría cercano a algo poético, ¿no? Sí, efectivamente, sin un constructo de una estructura tradicional, ¿no? De lo que es un documental, sino más bien a partir justo del ensayo, del diario fílmico, como tú le llamas en el propio título de la película. ¿Qué sigue para Marcos en su carrera como creador, como realizador? Sí. ¿Explorar qué? Bueno, es una pregunta difícil, porque yo no me pienso como un realizador, como en pos de... A unos colegas, cuando terminé la película, también directores, les dije, che, la verdad te quiero felicitar porque hice una y vos hiciste más de una, y la verdad que sos una persona muy valiente, porque hacer una película sí que es toda una travesía. Entonces, pero en lo personal, en realidad, no tengo mi próxima película y tampoco es algo que me
hay algo, claro, no es algo que me esté picando decir, bueno, hace unos años decía Buntix, un teórico, que el único acto revolucionario que nos queda es detenernos, ¿viste? Como esta cuestión de que también hay un momento hay que parar, ¿no? A veces es difícil porque la lógica es de productividad, la lógica es de seguir haciendo, ¿no? Y parece que se nos va la vida en eso, que hay que seguir y seguir y seguir, y a veces no hay que seguir, a veces hay que tomar una pausa. Recién ahora me está empezando a picar un poquito las ganas y estoy escribiendo alguna cosa, pero es como una película que sería como todo lo contrario a lo que es ópera prima en cuanto a que la estoy guionando, es como un documental pero guionado, ¿viste? Estoy escribiendo las escenas 1, escena 2, como si fuera una ficción, que es como todo lo que no hice en ópera prima. Pero nada, los procesos esos son largos, y ahora en realidad estoy más encariñado con el trabajo de lo colectivo, de el arte de relacionar, de hacer en conjunto con la complicidad de los otros, y no tanto como esta cuestión de el director trabajando solo en su nuevo proyecto, digamos. Pues en ese sentido, cuando hablabas de que a lo mejor estás pensando, ¿no? Sin ponerte como esa camisa de fuerza, en trabajar ahora algo como más con un guión, ¿no? Mi pregunta, regresando a ópera prima, es ¿cómo se dieron estos textos, estas voces en off que presentas? ¿En qué momento las escribiste? ¿Hiciste todo el trabajo de montaje, después fuiste y dijiste necesito unos textos aquí, o salieron de tu ronco pecho, de tu emoción, de tu emotividad? ¿Cómo fue eso? Lo que intentamos hacer era la menor cantidad del trabajo era como intentemos no usar ninguna voz en off. O sea, usar la voz en off, el narrador soy yo, como última chance. Si me lo preguntás ahora, yo creo que sacaría todas las voces en off y la dejaría sin nada, ¿viste? No sé si se entendería mucho la película, pero me da como ganas de probar. Hasta lo último que cambió, incluso ya habiendo hecho el corte y el export y todo final, fueron las voces en off, hubieron cambios que hice incluso después de estrenada. O sea, volví a la película y dije, esto no es así. Fue como lo más complejo, digamos, como lo más difícil de hallar, ser realmente, tener como el tono, las palabras precisas. No fue nada fácil. Me lo imagino, por eso la pregunta, porque después de todo este material, de todo lo dicho, de todo lo filmado, de la familia y demás, el tener que hacer como uno como director un comentario, ¿no? Sobre la propia película, y además un comentario íntimo, porque es un comentario que siempre va a apelar a ti o a tu familia, pues se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve un poco, y como esto que estás contándonos, quizás de pronto ya estás conforme, pero la próxima vez lo vuelves a ver y dices, híjole, ya no estoy tan conforme. Entonces es un... No, yo intento no verla más, la quiero ver dentro de 20 años porque si no creo que la voy a querer seguir cambiando. Nunca se termina, ¿no? Bueno, una opinión muy personal es que creo que funcionan súper súper bien las voces, bueno, ¿no? Qué bueno. A mí me pareció un punto de anclaje muy bueno, una cuestión íntima también, ¿no? ¿Quién mejor que tú para hacer un comentario? Porque además, desde mi punto de vista, tampoco hay como un exceso de eso, sino son anclajes como tal, que a los espectadores nos sirven como para ir más que entendiendo en sí la película, entenderte a ti, que creo que un poco va por ahí. Para mí, la película, al ver la película es, bueno, Marcos, este es Marcos con todo este constructo, y entonces, bueno, a partir de eso podemos hasta conocer de historia, ¿no? De historia universal y de historia de tu país.
pero en realidad es como tú. Y entonces en ese sentido me parecen a mí, desde mi punto de vista muy humilde, un gran acierto las voces y que están muy bien trabajadas. Por eso la pregunta la dejé prácticamente al final de la charla, porque creo que es un asunto muy relevante en la película desde mi punto de vista. No todo lo es, pero esto, el cómo lo trabajaste, siento que no fue nada fácil y supongo además que has de haber tenido un montón de material, y un montón de tiempo en la sala de edición y además ancleándola con estos textos. Sí, sí, fue de lo más complejo, diría yo, encontrar, y justamente esto que vos comentabas antes, como no tiene una estructura lineal, ni espacial, ni temporal, cada vez que se cambiaba algo, el puzzle se volvía a desarmar y había que volver a armarlo completo, ¿viste? Entonces sí, fue un gran trabajo de montaje, ¿no? Pues muy bien, Marcos, de mi parte serían las preguntas que tendría que hacer. No sé si tú tengas alguna cosa que comentar en relación a la película o al encuentro hispanoamericano contra el silencio y todas las voces. No, agradecerles muchísimo y bueno, espero conocer México en algún momento y estar ahí, poder saludarnos, mirarnos a los ojos de verdad, digamos. Ojalá que sí, que estos tiempos pandémicos pasen pronto y que justamente estas oportunidades que nos da la tecnología de mirarnos y de encontrarnos a la distancia, pues son buenas, pero nunca será lo mismo como estrechar la mano, dar un abrazo, compartir, tomarnos un mezcal, como comentábamos hace rato, y platicar con mucho más a fondo de tu película y de todo lo que venga para ti en el futuro, sea lo que sea. Mucho gusto, Marcos, te mando Igualmente, un muchas abrazo gracias. grande hasta desde la Ciudad de México hasta Montevideo. Y pues nada, agradecerles a todos los que nos vieron también en esta transmisión y sepan que está el Contra el Silencio y todas las voces en las televisoras públicas de México. Pueden encontrar la programación en contraelsilencio.org y en las redes sociales de Contra el Silencio. Igual hay que busquen en esa misma plataforma de MX Play, que es donde están pasando los documentales, todos los documentales de Contra el Silencio, el documental de Marcos Vanina Ferrari, ópera prima, de verdad no tiene para nada desperdicio, al revés, van a entender muchísimo, van a hacer sentir muchas cosas, es un trabajo muy notable, muy agradecidos con Marcos que estés aquí y pues nada, Marcos, pues una vez más despedirme de ti y decirte que pues que todo marche bien, que todo esté bien y que esperamos en el 12º encuentro a lo mejor ver algo más tuyo, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Gracias. Chao.